la de los bancos. El pequeño grupo de magnates había pagado 40,000 millones de pesos por la compra de la banca propiedad del Estado mexicano. Unos 3 años más tarde, les obsequió el triple de lo que habían pagado, 120,000 millones de pesos, para evitar la quiebra de sus modestos banquitos. Este sistema bancario y financiero, con la reprivatización y la desregulación, se convirtió en el paraíso de esa ganancia financiera especulativa. ¿A dónde van a parar los recursos que amasa este sistema financiero? Obviamente no a apoyar proyectos de desarrollo agropecuario, no a apoyar proyectos industriales que generen empleo, no a apoyar la recuperación del mercado, no a apoyar la recuperación del salario, a apoyar y acumular solamente el crecimiento de esa ganancia financiera. Esa es la particularidad del proceso de privatización de la banca, pero bueno, se les pasó la mano, empezaron a matar la gallina de los huevos de oro. Los deudores de la misma banca con cartera vencida no han preocupado mucho al señor Zedillo. Él ha preferido entregar a los banqueros 9,000 millones de pesos más que lo que suman las impagables deudas de 6 millones de mexicanos con los nuevos dueños de la banca. El régimen, muy solícito para apoyar a los banqueros, desprecia a los trabajadores jubilados y los abandona a su suerte. Ya nosotros dimos todo lo que tuvimos en sí en nuestra vida, encerrados en la fábrica donde haya sido, pero aquí está. Sobre todo que se entiende que nosotros generamos la riqueza de la nación. Esto es verdaderamente un hecho que linda en el genocidio silencioso. Digo silencioso porque morirse de hambre no es tan dramático como para caerse en un minuto. Este es el rostro humano del neoliberalismo. Es mi responsabilidad enfrentar con decisiones firmes los problemas. Para resolver las dificultades que enfrenta nuestra economía, no existen caminos fáciles o agradables. Otras opciones que se han propuesto para enfrentar la crisis, supuestamente sin sacrificios, en realidad nos llevarían muy pronto a un desempleo y a una inflación mucho más graves. Frente a esas opciones, el programa anunciado por el gobierno es el que, pese al esfuerzo que exige, constituye el camino más corto y con menores sacrificios para superar la crisis. El doctor Zedillo insiste, el modelo económico no admite cambios. A final de cuentas, él solo pone en práctica lo que le enseñaron en la Universidad estadounidense de Yale, del mismo modo que este aplicó lo aprendido en Harvard. Harvard también. El Instituto Tecnológico de Massachusetts. Universidad de Stanford. Y Yale también. For ways to become competitive and to collaborate and cooperate in the region to be able to compete in the world. Sí, aprendieron inglés y algunas recetas económicas. Obtuvieron buenas calificaciones. Pero la realidad mexicana los reprobó. Don Pepe fue el último presidente que, por lo menos, estudió en una universidad mexicana y dejó al país con una deuda externa de casi 81,000 millones de dólares. Don Miguel
logró aumentarla a 101.000 millones. Salinas, casi 138.000. 20 días después de este momento, la deuda aumenta en 50.000 millones de dólares y los mexicanos conocen la peor debacle económica de la segunda mitad del siglo. Vendaval sin rumbo, vendaval sin rumbo, que te llevas tantas cosas de este mundo. Llévate la angustia que produce mi dolor, que es tan profundo. Llévate de mí las inquietudes que me causan el desvelo, por vivir soñando con un imposible para el corazón. El criterio en absoluto fue el respeto a las fuerzas del mercado, fue únicamente un criterio político. Estaba el proceso electoral del 94 y todo el prestigio del gobierno de Salinas se había basado, y del PRI entonces, se había basado en el supuesto logro de la estabilidad económica, el control de la inflación y el control del tipo de cambio. Cualquier medida que el gobierno de Salinas, como correspondía, hubiera hecho antes de las elecciones de agosto hacia un mayor deslizamiento del tipo de cambio, hubiera generado esa inestabilidad, porque la misma realidad lo estaba reclamando. Lo detienen, lo controlan y después el costo es mucho mayor. ¿Quién paga el costo de esa decisión política de intervenir erróneamente en el mercado, retrasando la decisión? La estamos pagando la mayoría de los mexicanos a través del desplome de salarios, a través de el crecimiento en el desempleo, que fue el peor año en la historia reciente del país, a través de la caída del Producto Interno Bruto del 6.9%, la más grande después de 1932. O sea, estamos en la peor de las crisis económicas de la historia reciente del país. Pero ellos no se equivocan. Débil y tambaleante en lo político, Zedillo en lo económico, continúa la labor de sus antecesores. Durante un año, más de 10.000 trabajadores de la empresa de transporte urbano del Distrito Federal, Ruta 100, resisten el agresivo plan de privatización de este servicio. El gobierno impone su proyecto y paga altos costos sociales y económicos para entregar el transporte a los intereses de particulares. Las privatizaciones golpean directamente a los trabajadores. Al pasar a manos de particulares, las empresas modifican los contratos colectivos con sus sindicatos e imponen severos retrocesos en materia de condiciones de trabajo. No estamos peleando reivindicaciones económicas, estamos peleando respeto a la dignidad que tenemos derecho como trabajadores y a la no mutilación de nuestro contrato colectivo. La empresa mañosamente alteró párrafos y quitó otros, nos alteró el contrato, lo mutiló con dolo y mala fe. No queremos en las truchas otra cananea, no queremos más robos, no queremos que sigan regalando la riqueza de nuestro subsuelo, porque por Constitución dice que la riqueza del subsuelo es para los mexicanos, es de los mexicanos, que no la sigan regalando, que la vendan, pero bien vendida, para beneficio de nuestro pueblo. Ya últimamente ya un ingeniero ahí obligaba a uno a trabajar de más, con amenazas de que si no trabajaba uno, pues que dijera uno para cancelarle la plaza, porque ya Pemex ya no era Pemex, que nos hiciéramos a la idea que ya no era Pemex, que había que trabajar, había que chingarle a uno. Toda privatización trae consigo un gran número de despidos. Por ejemplo, en 1989, Ruta 100 incluía a más de 23.000 trabajadores. En 1995, el número se redujo a 12.500. La planta petroquímica de Cozoleacaque daba empleo en 1995 a 6.000 obreros. Hoy, que se habla de privatización, 2.000 de ellos están fuera. En
13 años, Ferrocarriles Nacionales, en proceso de desincorporación, ha despedido a 47,000 trabajadores y durante los últimos 3 años, 33,000 empleados bancarios han quedado sin empleo. Pronto, algunas áreas del Seguro Social, los ferrocarriles y los puertos serán negocio de unos cuantos.